sabemos que en el mundo del coaching lo que estamos haciendo es ir hacia el mapa del cliente, ir hacia ese lugar que parece que está lejos de nosotros, inclusive no lo conoce el mismo cliente. Entonces estamos emparejándonos con él para que ambos conozcamos ese mundo y a partir de conocer ese mundo podamos ayudarlo a llegar a uno que le permita abrir la posibilidad sobre lo que desea y sobre lo que quiere para sí mismo. Y bueno, pues recordemos que nuestra misión como coaches es evocar conciencia sobre un mundo que está fuera de nuestra vista, pero con la posibilidad de poder alcanzarlo. Sabemos que la evocación de conciencia es ese descubrimiento que tiene el cliente sobre sí mismo, sobre algo que está atorándole o sobre algo por lo cual no está afrontando sus necesidades y con ello no puede ir hacia ese mundo que tanto quiere. Entonces, el sentido, nuestra misión es encontrar y acompañar a nuestro coachee a encontrar ese camino, a encontrar ese mapa, que vea su mapa para que desde donde lo ve pueda ir hacia adelante, hacia lo que quiere. Entonces, no perdamos esa misma intención. Nosotros vamos a estar hablando de un coaching de resultados, un coaching en el cual el cliente se lleva una posibilidad a través de la acción. No solamente se queda reflexionando, no solamente se queda pensando sobre quién es él, sino va hacia algo concreto y entonces toda nuestra sesión debe estar encaminada hacia que eso que descubre en concreto de sí mismo pueda llevarlo a la acción y a pasos que le permitan seguir y continuar el camino que ha deseado empezar. Entonces, prácticamente esa va a ser nuestra mirada a partir del día de hoy, es la mirada que me gustaría compartirte y esta mirada habla sobre la ruta de la posibilidad, ese camino que nos permite reconocer pues dónde está nuestro cliente, hacia dónde quiere llegar y cómo yo lo puedo acompañar desde la posibilidad. Entonces, fíjate que me gustaría que tuvieras una sesión de coaching como un gran camino. Obviamente, allá a lo lejos está el mundo de las posibilidades, ese mundo donde se puede lograr lo que el cliente quiere, pero para llegar a ese mundo, a ese sitio, a ese lugar, hay muchas cosas que están interponiéndose. Y entre todo lo que hay que quitar en esas cosas es la maleza. Hay mucha maleza en ese camino. La maleza que tiene que ver con la mirada en el otro, la maleza que tiene que ver con que el cliente se enfoca en cosas negativas, con esa hierba que está ahí para que el cliente simplemente se detenga en observar el pasado o en el futuro, que casi siempre son catastróficos o casi siempre son pasados que le han dado la experiencia de que no se puede. O esos futuros en los cuales hay una incertidumbre y hay un miedo por llegar allá y entonces mejor deciden no avanzar. También tenemos esa maleza donde está la mirada en el problema. Es que lo que le pasa a él es que no puede resolver las cosas. Ajá, pero ¿qué está sucediendo en él en sí para que no sucedan las cosas que quiere? Hay que llevarlo no solamente a entender el problema de la situación, sino al ser. Desde esta ruta de la posibilidad es necesario incorporar el ser. Sabemos que hay muchas herramientas como Grow, como incluso otras de la Gestalt que nos ayudan a sensibilizarnos sobre el tema de cómo resolver ciertas cosas. Pero nosotros, la intención es que quiero que te lleves de todo este refresh, es que vayamos al ser, porque si nosotros cambiamos desde el ser, nuestra mirada hacia el hacer cambia. Entonces es importante que no solamente nos quedemos con el hacer, que obviamente es la primera entrada, y obviamente es la primera ruta, es la primera mirada que tenemos como coaches que apenas estamos avanzando, pero la intención es que tú veas que no es desde ahí, sino más bien desde el ser donde podemos hacer que realmente sea significativa nuestras sesiones, porque a eso vamos. Toda sesión de coaching funciona, toda. ¿Por qué? Porque el cliente se siente escuchado, porque el cliente se siente elevado, porque hay un espacio que le permite reconocer ciertas cosas de él. Entonces, toda sesión de coaching funciona. Lo que vamos a hacer aquí es ver la manera en cómo ser eficaces. Y la manera en cómo podemos ser eficaces es que no nos perdamos de vista sobre la ruta de la posibilidad.
Entonces, hablando sobre este camino lleno de hierbas, lleno de cosas, que incluso el cliente no se responsabiliza de sus actos. O sea, todo está en lo que la vida, la nuera, el padre, la novia, sus amigos hacen para que él se sienta mal. El jefe que no lo respeta, el jefe que no le tiene confianza, no cree en sus talentos, en fin. Hay una serie de cosas que está viéndose hacia afuera y tenemos que ayudar a que la responsabilidad de lo que está ahí afuera no es él. O sea, él no puede cambiar el sentido, lo que piense, lo que crea la otra persona, pero sí puede cambiar lo que yo pienso o me relaciono con la persona, con el problema. Recuerda que hablamos de coachar a la persona y no al problema. Hablamos de llevar a que la persona se responsabilice de sus acciones y se haga responsable y se comprometa para su proceso. Entonces, lo que quiero compartirte a través de este dibujito es que tú veas que la mirada para que yo pueda apoyar a nuestro cliente, que tú puedas apoyar a tu cliente, primero es quitar toda esa maleza que no funciona de ahí, que no me permite ver el camino. Entonces, si él tiene la mirada en el otro, hay que llevarlo hacia sí mismo. Si él tiene un enfoque negativo, es que quiero trabajar la frustración. La frustración es algo negativo, no vamos a trabajar la frustración. De pronto algunos preguntamos, bueno, ¿qué significa frustración para entender? Pero lo más idóneo es, bueno, si no quieres frustración, ¿qué? Entonces, ¿qué si quieres? Con respecto al problema, con respecto a lo que me dice. Y entonces empiezo ahí a clarificarlo sobre lo que sí quiere. Porque hablamos sobre lo positivo, no sobre lo que no quiere, ¿sí? Entonces, si el cliente está observando el pasado como una experiencia, bueno, ¿qué te hace pensar que eso va a suceder nuevamente? O si nos lleva a un futuro, es que no sé si lo vaya a lograr. Entonces, ¿quién eres hoy para que eso suceda y eso cambie? Porque el futuro, pues todavía no pasa, ¿sí? Hay que traerlo al presente. La mirada en el problema, como te lo había comentado, que está más situado en tratar de resolver el asunto cuando en realidad tiene que ver qué está necesitando de sí mismo. Y por eso le preguntamos, es que yo necesito un plan de trabajo para no procrastinar. Ok, ¿y qué se necesita de ti para que tú puedas abordar ese plan de trabajo y entonces no puedas hacer a un lado la procrastinación? Inclusive la procrastinación es algo negativo, es algo que no quiere. Si no quieres procrastinar, entonces ¿qué si quieres? Lograr hacer mis cosas, lograr hacer lo que deseo. ¿Qué es concretamente lo que deseas lograr hacer? Generar ejercicio diariamente para mejorar mi salud. Y entonces, ¿qué necesitas de ti para que eso suceda? ¿Qué necesitas trabajar, lograr, experimentar en ti para que tú puedas ver ese cambio que tanto deseas? ¿Sí? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer como coaches es ver que la ruta de la posibilidad se llena de maleza, está llena de cosas. Nuestra manera de observar, de escuchar y de mirar al cliente es desde ahí. Al menos es lo que yo, desde mi experiencia y desde lo que yo trabajo con mis clientes, mi enfoque está sobre eso, sobre cuál es la maleza que hay que quitar primero, para posteriormente, entonces sí, empezar un punto claro posible y entonces profundizar sobre eso. Hay una barrera atrás de toda esa maleza, hay una gran pared que son las creencias limitantes. Obviamente es una pared que a veces no vemos, que no la queremos como brincar, o si la vemos, pues no sabemos cómo trabajarla. Digo, no te preocupes de eso, simplemente ayuda al cliente a llevarlo a la posibilidad. Y bueno, esto lo vamos a experimentar y lo vamos a hablar más a profundidad en nuestras sesiones Refresh, que vamos a estar teniendo ya de manera concreta con todos ustedes. Pero lo importante es que sientan que esto es lo que hay que quitar primero. ¿Para qué? Para que entonces podamos abrir la posibilidad. La ruta de la posibilidad nos permite reconocer el mapa de nuestro cliente y entonces llegar a crear conciencia en él. Y entonces abrir la posibilidad significa que yo voy a llevarlo en cualquier etapa de nuestra sesión, ya sea cuando presento el acuerdo, ya sea cuando profundizo, ya sea cuando promuevo acción. Llevarlo a un enfoque positivo, qué es lo que sí quiere lograr, qué es lo que sí desea, qué es lo que quiere verse, cómo se quiere visualizar, qué es lo que quiere para sí mismo, que se sitúe en el presente porque lo vamos a tener que realizar en esta sesión o en este proceso. O sea, no es en el futuro, sino ahorita. ¿Qué vas a trabajar hoy en estos 40 minutos?
La mirada interna y no en el problema, la responsabilidad del cliente, es decir, en qué está en el control del cliente. A veces los clientes nos resultan con cosas como, bueno, es que mi jefe no me trata bien y la verdad es que me siento muy mal eso. A mí me gustaría ver con la manera en cómo hago para que mi jefe crea en mí. Híjole, ¿cómo crees que eso no va a poder ser posible? Porque lo que diga el jefe o haga el jefe no está en tu control. Pero ¿qué sí está en ti? ¿Cómo quieres que sea esa relación? La manera en cómo nos relacionamos con las cosas tiene que ver la manera en cómo las vemos. Y entonces nuestra mirada como coaches es ver la manera en cómo se relaciona el cliente con las cosas que le rodean, con el tema. ¿No? Puede ser cómo se relaciona con la frustración, cómo se relaciona con su relación de jefe, cómo se relaciona en su rol de padre, cómo se relaciona con la depresión, cómo se relaciona con el miedo. ¿Sí? Estamos hablando de la relación que tiene el cliente con el problema que trae. Y bueno, la intención es que veamos un poquito, lo que te quiero compartir aquí es que veas que esta ruta de la posibilidad es un camino más concreto y más claro sobre lo que hay que hacer cuando yo me paro con el cliente. Es decir, de pronto es que debes de indagar qué es lo que desea el cliente. Ajá, pero ¿en qué me fijo? ¿En dónde pongo mi mirada? Pues la mirada es en la posibilidad. La mirada es en este espacio que te permita llegar a un punto donde tú puedas entonces tener otro espacio de mirar hacia adelante.